mi esposo pensó que yo lo iba a esperar mientras disfrutaba la fiesta con su amante. Se equivocó. Mandé cambiar la cerradura, y te voy a contar exactamente lo que hice después. Durante mucho tiempo, insistí en creer que era solo cansancio. La rutina, las cuentas, los horarios diferentes, esas cosas desgastan a cualquier pareja, ¿verdad? Al menos, eso era lo que me repetía cada noche antes de dormir. Trataba de ignorar las sonrisas contenidas de Arturo cuando miraba el celular, como si se riera de algo que no podía compartir conmigo. Las duchas demasiado largas, casi silenciosas, como si necesitara esconder hasta el sonido del agua. Las excusas, siempre las mismas, reuniones que surgían de la nada, retrasos que no explicaba bien. Y yo, como una idiota voluntaria, elegía creer. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. ¿Sabes esa incomodidad que se queda ahí, en el fondo del estómago, incluso cuando la mente intenta justificarlo todo? Era eso. Un malestar constante, que enterraba con las tareas del día a día, como si enfrentar la verdad fuera peor que vivir una mentira cómoda. Ocurrió una tarde cualquiera. Estaba ordenando la estantería del salón, distraída, apilando unos libros que no había vuelto a leer, cuando escuché algo que venía del cuarto. No palabras exactas, solo el tono. Era su voz. Pero no era la voz que usaba conmigo. Era más baja, más cálida, más íntima. Como si hablara con alguien que le hacía latir más rápido el corazón. En ese momento, no lo pensé. Me levanté y fui directo al cuarto. Arturo todavía tenía el celular en la mano. Cuando me vio, abrió los ojos con sorpresa. Intentó guardar el aparato en el bolsillo, pero ya era demasiado tarde. Dame el teléfono. Paula, no. Espera, su voz tembló. Arturo. Ahora. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que vi el miedo reflejado en su rostro. No era remordimiento. Era miedo de ser descubierto. Cuando extendí la mano, dudó. Intentó decir algo sobre privacidad, sobre confianza, pero yo me quedé ahí, firme. Sabía que no tenía salida. Entonces cedió. No con palabras. Con el cuerpo. Se arrodilló en medio de la sala como si el peso de su propia mentira lo hubiera empujado al suelo. Paula, yo, estaba hablando con alguien, sí. Pero no pasó nada, lo juro. Es solo, charla. Solo eso. Estoy confundido, perdido, pero te amo. Aún te amo. Esa palabra, confundido, fue como una bofetada. No había confusión ahí. Había una elección. Y él ya la había hecho, aunque quisiera fingir que no. Me quedé parada, escuchando su voz tratando de explicarse, intentando justificar lo injustificable. Y por más que todo dentro de mí gritara que lo echara en ese mismo momento, no lo hice. Tal vez fue el miedo a la soledad. Tal vez fue amor. O tal vez solo cobardía. Respiré hondo. No dije nada más esa noche. Solo fui al cuarto, cerré la puerta y apoyé la frente en la madera fría. Se podía escuchar a Arturo llorando del otro lado. O fingiendo. No lo sé. Y en ese momento, tampoco quise saber. El corazón estaba roto, pero aún lo bastante terco como para imaginar que tal vez, solo tal vez, todavía había algo que salvar. Decidí darle otra oportunidad. Y eso, lo confieso, fue el comienzo de mi mayor error. En los meses siguientes, la vida se volvió un teatro. Me despertaba, respiraba hondo y actuaba mi papel. Desayuno, platos lavados, casa ordenada, todo en su lugar, todo como debía ser. Pero nada era como antes. Las palabras entre nosotros eran medidas como pastillas amargas, pequeñas, controladas, tragadas sin gusto. Hasta el silencio parecía más cómodo que nuestras conversaciones. Arturo lo intentaba. Al menos fingía intentarlo. Empezó a llamar más durante el día, mandaba mensajes diciendo que me amaba, llegaba más temprano, evitaba el celular. A veces hasta me miraba como si buscara reencontrar lo que había dejado atrás. Pero por más que yo quisiera creer, algo en él seguía ausente.
como si su presencia en casa fuera solo un cuerpo ocupando espacio, sin alma, sin voluntad. Y yo tragaba el orgullo todos los días. Cada vez que llegaba y me daba un beso en la frente. Cada vez que le preparaba el café como le gustaba. Cada vez que lo veía acostado en el sofá, mirando la televisión, pero claramente con la mente en otro lugar. Yo intentaba. Intentaba demasiado. Y tal vez ese era exactamente el problema. Entonces llegó esa mañana de sábado. Se despertó temprano, más animado de lo normal. Se puso una camisa planchada, se peinó con más esmero. Me llamó a la cocina mientras yo preparaba el café y dijo, tengo que ir a la oficina. Resolver unos pendientes antes de las vacaciones. Cosa rápida. Asentí, casi en automático. Se acercó, me rodeó la cintura y dijo algo que no oía hacía mucho tiempo, cuando vuelva, quiero mi plato favorito. Ese arroz con pulpo que solo tú sabes hacer. Eso me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por un segundo, sin saber si sonreír, responder, o preguntar qué había detrás de ese pedido tan doméstico. Tan pareja feliz. Claro, respondí, con la voz apretada. ¿Vas a llegar para cenar? A más tardar a las 7. Lo prometo. Y se fue. Me quedé parada unos minutos mirando la puerta. Algo no encajaba. Ese no era el Arturo arrepentido tratando de reconquistar a su esposa. Era el Arturo que necesitaba parecer otra cosa. Había una dulzura calculada en sus palabras, como si estuviera ensayando un papel. Pero aún con esa alerta pinchándome por dentro, elegí confiar una vez más. Pasé el día en modo automático. Fui al mercado, escogí los ingredientes con calma, limpié la casa como si fuera a recibir visita. Puse música, cociné con esmero, como en los viejos tiempos. Quería creer que eso era el inicio de una recuperación. Un pequeño gesto, un nuevo capítulo. Puse la mesa. Platos, copas, servilletas dobladas. Solo faltaba él. El reloj marcaba las 18:30. Después, las 19. Las 20. Nada. El pulpo se enfriaba en la fuente. El celular, en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada. Cada minuto que pasaba era una aguja clavándose en la confianza que aún intentaba mantener de pie. Y allí, en la cocina, sola ante una mesa puesta para dos, empecé a sentir esa vieja opresión en el pecho. Esa que ya conocía demasiado bien. La desconfianza había vuelto. Y esta vez, no venía despacio. Venía marchando. Me levanté para guardar los platos cuando el celular vibró. Un sonido seco, aislado, que me hizo congelar. Era un mensaje. De Lidia. Una amiga mía que trabaja con fotografía, siempre cubriendo fiestas de cumpleaños, bautizos, despedidas de soltera, esas cosas. El mensaje era corto, directo, Paula, necesitas ver esto. Abajo, un video. Lo abrí. La imagen empezó mostrando el ambiente de la fiesta, una sala espaciosa, luces de colores, música alta, gente riendo, copas en el aire. Gente bailando. En medio del video, el enfoque de la cámara cambió y ahí, como un golpe en el estómago, estaba él. Arturo. Camisa azul clara, las mangas dobladas con ese aire despreocupado que le encantaba exhibir. Copa en mano. Y la sonrisa, la misma que alguna vez fue mía, ahora entregada a otra. La mujer a su lado era morena, de cabello liso, vestido rojo ajustado. Bailaban cerca, casi pegados. Él reía. Ella también. Sus manos deslizaban por la cintura de ella como si ya conocieran el camino. No había tensión, ni duda. Era una intimidad descarada. Un tipo de naturalidad que no se construye en días, se forja con constancia. Seguí viendo, en silencio. Sin parpadear. Cada segundo, algo dentro de mí se derrumbaba. Y no era tristeza. Era la última ilusión intentando sobrevivir, derritiéndose ante la imagen de ese desgraciado girando con otra mientras yo esperaba que la cena no se enfriara. Me senté de nuevo, esta vez sin hambre, sin palabras. Miré a mi alrededor.
La mesa puesta. La casa ordenada. Todo tan ridículamente listo para alguien que ni siquiera se molestó en mentir bien. Y fue en ese momento que sentí algo distinto. No dolor. No decepción. Eso ya lo había vivido. Era otra cosa, una especie de fuerza. Como si, después de tanto callar, finalmente hubiese encontrado una línea en la arena. Un límite que él cruzó sin posibilidad de regreso. Marqué al cerrajero. Buenas noches. Necesito cambiar una cerradura. ¿Ahora? Preguntó sorprendido. Ahora, respondí. Y tráigame el modelo más resistente que tenga. Era hora de acabar con la farsa. Y si Arturo pensaba que podía volver como si nada hubiera pasado, estaba a punto de descubrir que ya no sería recibido con alfombra roja, sino con una puerta cerrada y un mensaje silencioso esperándolo. La cerradura fue cambiada en menos de 40 minutos. El cerrajero apenas cruzó la puerta y yo ya estaba apilando la ropa de Arturo en el suelo de la sala. Camisa por camisa, calzoncillo por calzoncillo, zapatos tirados encima sin ningún orden. ¿La chaqueta de cuero que él adoraba? Encima del montón. ¿El reloj barato que decía que era especial? Metido en el bolsillo del vaquero arrugado. Eso era lo que quedaba de él allí. Un montón de trapos viejos y promesas rotas. Lo arrojé todo frente a la puerta. Sin nota. Sin discurso. Solo lo que realmente merecía, desprecio. Cerré con la nueva llave. Di la vuelta y me fui a dormir. La almohada aún guardaba un poco de su olor, pero ni eso logró afectarme. Cerré los ojos con la firmeza de quien finalmente entendió que ya era demasiado tarde para cualquier regreso. Eran casi las 2 de la mañana cuando él apareció. Primero fueron los golpes secos. Luego los gritos. Paula. Abre esta puerta. ¿Qué mierda es esta? ¿Estás loca? El celular vibró enseguida. Decenas de llamadas. En la 10ª, contesté. ¿Qué quieres? Pregunté sin emoción. ¿Cómo que qué quiero? Gritó. Llego a casa y mis cosas están afuera. ¿Estás loca? ¿Loca? Loca es mentir, Arturo. Loca es prometer cenar en casa e irte a bailar con otra. Se quedó mudo un segundo. No es lo que parece. Reí. Una risa seca, directa. Ajá. Estabas en la oficina, ¿verdad? Resolviendo pendientes con la lengua en la oreja de esa cualquiera. Paula, por favor. Yo te lo iba a contar. ¿Ibas a contarme qué? ¿Que me tomaste el pelo otra vez? Suspiró del otro lado de la línea. No entiendes. Fue solo un momento. Me sentí presionado, ahogado. Tú estás fría, distante, no. No vengas a culparme, cobarde. Yo preparé la cena. Te esperé. Volví a creer. ¿Y tú? Tú me traicionaste otra vez y aún quieres convencerme de que la culpa es mía. Del otro lado, su voz se alzó. Estaba en la puerta. La misma puerta que ahora lo mantenía del lado equivocado. Paula, abre. Por favor. Vamos a hablar. ¿Quieres gritar, golpearme, insultarme? Bien. Pero déjame entrar. Te dejé entrar por años, Arturo. Te dejé engañarme, mentirme, fingir arrepentimiento. Pero hoy no. Hoy te quedas ahí afuera, con tus mentiras. Te amo. Aún te amo. Eso no ha cambiado. Ah, claro que cambió. Cambió cuando bailaste con esa mujer como si fuera tu hogar. Del otro lado de la puerta, escuché un golpe. Algo fue pateado. Un abrigo arrastrado por el suelo. ¿Me estás echando a la calle? ¿Eso es? Te estoy devolviendo al lugar del que nunca debiste haber salido. El teléfono se quedó mudo. Los golpes cesaron. No esperé más. Volví al cuarto. Me acosté. Dormí. Agarró sus trapos del suelo del pasillo, los metió en un abrazo torpe y se fue, tropezando con su propia prisa. ¿Y a dónde más iba a ir, si no era con ella?
la tal del vestido rojo. La compañera del baile, de las risas, de los toques inocentes. Era el único lugar donde tal vez aún quedara un sofá tibio, una palabra dulce, un hombro cómplice. Pero Arturo se olvidó de un detalle. Un detalle con nombre, apellido y 2 metros de altura, el marido de la amante. Un hombre que, hasta entonces, trabajaba fuera de la ciudad y que, irónicamente, decidió volver justo esa noche. El pobre entró a casa con la mochila al hombro, listo para recostarse en su propia almohada, cuando escuchó el timbre. Debió imaginar que era un error. Pero no. Era Arturo. Con toda la cara de palo, el cabello desordenado y una bolsa de ropa en los brazos. ¿Qué es esto? Fue la primera y única pregunta. Arturo abrió los ojos con sorpresa. Intentó dar un paso atrás, pero el hombre ya se le venía encima. Sin mucha charla. Sin gritos de advertencia. Fue directo hacia él como un toro viendo rojo. ¿Y Arturo? Corrió. Corrió como si la vida le fuera en ello, y en ese momento, tal vez sí le iba. Soltó la bolsa, tropezó con el bordillo de la acera, casi cayó en el jardín del frente. El marido lo siguió con una furia que parecía venir en cuotas acumuladas. No hubo pelea. Hubo huida. Arturo corría con los zapatos desatados, el pantalón medio caído, la dignidad ya a kilómetros de distancia. El otro gritaba detrás de él, con una mezcla de insultos y promesas de golpiza generalizada. El vecindario se despertó, claro. Luces encendiéndose, ventanas abriéndose. Algunos solo observaban. Otros se reían abiertamente. Una señora incluso gritó desde el tercer piso, «Corre, galán. Vete a bailar con el diablo ahora, sin vergüenza». Humillado, Arturo corrió hasta donde las piernas le permitieron. Terminó donde todos los mentirosos sentimentales acaban cuando el escenario se desmorona, en una plaza. La misma donde los borrachos duermen, donde los viejos juegan cartas por la mañana, donde nadie quiere quedarse más tiempo del necesario. Se cubrió con una chaqueta vieja que alguien había dejado olvidada en un banco. Intentó usar la mochila como almohada. Estaba solo. Sin aplausos. Sin discurso. Solo él, la luna, el frío y la resaca moral. Y como si el universo todavía tuviera sentido del humor, ella apareció. La amante. Se sentó en el bordillo, a 3 pasos de distancia. También había sido echada. Con menos escándalo, pero con la misma firmeza. Se quedaron allí. Sin decir palabra. Sin mirarse. 2 fracasos sentados lado a lado, deshechos por su propia obra. La función había terminado. Y ni el decorado quedaba. Los 2 se quedaron en la plaza por días. Literalmente. Sin saber a dónde ir, sin tener el valor de volver a ningún lugar. Arturo dormía mal, cubierto con un abrigo prestado de un banco abandonado, mientras ella, encogida en un rincón, evitaba cualquier intento suyo de iniciar una conversación. Se sentaban lado a lado, pero el espacio entre sus cuerpos lo decía todo, esa unión no era más que una cohabitación incómoda de 2 errores andantes. Toda la ciudad se enteró. Bastó un video grabado con un celular, un par de audios enviados en grupos de WhatsApp, y listo. Arturo, que alguna vez se creyó listo, se volvió chiste de panadería. La amante, anécdota de salón de belleza. Los 2, juntos, eran una caricatura trágica de lo que pasa cuando la ilusión intenta convertirse en vida real. Algunos transeúntes movían la cabeza con lástima. Otros dejaban migajas de comida, quizás más por vergüenza ajena que por compasión. Nadie se acercaba demasiado. Se volvieron una presencia incómoda. Sombra maldita. Recuerdo vivo de todo lo que se elige mal. Entonces, al 4.º día, apareció Ramón. Un viejo mecánico jubilado que empujaba una carretilla con herramientas y caminaba como si el tiempo no le molestara. Se detuvo frente a ellos y los observó durante un momento demasiado largo como para ser casual. Tengo una casa vieja, cayéndose a pedazos. Goteras, olor a humedad, quizás hasta ratas. Pero tiene techo. Y no cobra alquiler. Se miraron.
Arturo agradeció con un gesto, casi aliviado. Ella no dijo nada. Y así, siguieron a ese viejo como dos perros sin dueño. La casa quedaba en un terreno olvidado, detrás de un muro descascarado cubierto de maleza. El portón colgaba de un lado. La puerta crujió como una broma lista. Adentro, el aire olía a cosas viejas y a promesas mohosas. Las paredes estaban agrietadas, el suelo se hundía en algunos puntos, y los muebles, los pocos que quedaban, parecían haber sido abandonados por alguien que huyó en medio de la noche. Siéntanse como en casa, dijo Ramón, y se dio la vuelta. Arturo intentó improvisar. Jaló un colchón raído cerca de la ventana rota, usó su propia mochila como almohada. La amante se sentó en el suelo, alejada de él, sin decir nada. Durante los días que siguieron, vivieron allí como dos fantasmas. Compartiendo un espacio donde nadie quería estar, ni siquiera ellos. Arturo intentó iniciar algunas conversaciones, habló de comida, del clima, de la vida. Recibió respuestas cortas, monosilábicas. Ya no había un nosotros. Solo dos individuos condenados a convivir en un escenario que reflejaba perfectamente lo que habían creado juntos, ruina. Mientras Arturo se hundía, yo renacía. Y no fue de un momento a otro. Ni vino con música inspiradora ni escena bonita de película. Fue lento, práctico y necesario. Lo primero que hice fue cambiar los muebles de lugar. No por decoración, sino por estrategia. Necesitaba que la casa dejara de recordármelo en cada rincón. Empecé a salir más. Caminatas cortas, sin prisa. Tomaba un libro, me sentaba en un banco, observaba la vida. Dejé de responder los mensajes que preguntaban cómo estaba lidiando. Nadie necesitaba saber. Era mi proceso. Solo mío. Recibí llamadas de conocidos intentando convencerme de que quizá Arturo estaba arrepentido, que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Me reí. La segunda oportunidad ya se la había dado. Y la destruyó con gusto. Con el tiempo, la tristeza se volvió cautela. La cautela, fuerza. Y la fuerza, independencia. No fue euforia. No fue superación forzada. Fue construcción. Pasé años anulándome en silencio, creyendo que la fidelidad era más valiosa que la dignidad. Hoy sé que sin dignidad, la fidelidad es solo un adorno inútil. ¿Y Arturo? Bueno. Arturo y la amante, semanas después, lograron alquilar una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Nada del otro mundo, 2 habitaciones, paredes descascaradas y un portón que no cerraba bien. Pero servía. Al fin y al cabo, después de una temporada viviendo entre el moho, cualquier cosa con techo ya parece un premio. Decían que intentaban empezar de cero. Frase bonita para ocultar la realidad, estaban intentando hacer funcionar algo que nació mal. Quienes los veían decían que parecían hermanos distantes, compartían el mismo espacio, pero no la misma vida. Arturo, según un conocido en común, andaba abatido. Envejecido. Trataba de parecer tranquilo, pero de vez en cuando soltaba frases amargas como, por lo menos ahora nadie me exige nada. Pero era mentira. Era exigido todos los días. Por la amante, por la cuenta de la luz, por la conciencia. Y, sobre todo, por el silencio dentro de la casa, el mismo que decía que lo asfixiaba conmigo, y que ahora le gritaba todas las noches. Al final, él se quedó con la amante, y con el moho. Yo me quedé con la paz y la llave nueva. ¿Y tú? ¿Habrías cambiado la cerradura o hecho algo peor? Cuéntame en los comentarios, quiero saber hasta dónde llegarías tú.